Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. Es noticia Palestina. Analizamos las conclusiones de la cumbre islámica y árabe de este fin de semana en Arabia Saudita. Aunque las 57 naciones condenaron los crímenes de guerra de Israel contra la población civil, no aprobaron medidas más contundentes como cortar relaciones económicas y políticas con el gobierno sionista. Reiteramos, lo analizamos. En noticia argentina, eco del crucial cara a cara de este domingo entre los candidatos a la presidencia, Sergio Massa y Javier Milei. Este lunes, entre serias reacciones y el mundo virtual inundado de memes, la balanza se inclina por el aspirante de Unión por la Patria. Lo analizamos. En noticia Venezuela, este lunes sectores políticos, sociales, gremios económicos se sumaron a la campaña por el referendo consultivo en defensa de la Guayana Esequiba. La misma defensa que el gobierno lleva a la Corte Internacional de La Haya, en donde se pretende legislar sobre asuntos internos del país. Les presentamos esta radiografía. Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Feliz inicio de semana. En noticia palestina, tras 5 semanas de impunidad israelí, la cumbre de países islámicos concluyó con una condena a los ataques del sionismo en la Franja de Gaza y en la Cisjordania ocupada. Algunos participantes del encuentro en Arabia Saudita predicen el fin de la carrera política de Netanyahu, mientras este intenta silenciar a los líderes de la región. Vamos a verlo. Este fin de semana, los líderes árabes y musulmanes condenaron los crímenes de guerra perpetrados por Israel en la Franja de Gaza. Ocurrió tras su encuentro en la Cumbre de Países Islámicos en Riad, capital de Arabia Saudita, en donde asistieron líderes de 57 naciones, entre ellos Irán, Qatar, Siria, Turquía, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Egipto. Asimismo, rechazaron la justificación de autodefensa de Israel y afirmaron que la ocupación de los territorios palestinos es una amenaza para la seguridad regional e internacional. El reino responsabiliza a las autoridades de ocupación de los crímenes cometidos contra el pueblo palestino y sus propiedades. Estamos seguros que la única manera de garantizar la seguridad, paz y estabilidad de la región es poner fin a la ocupación, el asedio y la colonización. El presidente de Irán fue más allá e instó a tomar medidas contundentes contra el gobierno sionista. Se debe cortar cualquier tipo de relación política o económica con el régimen sionista por parte de los países islámicos. En este sentido, se debe priorizar el boicot comercial contra el régimen sionista, especialmente en el ámbito energético. Sin embargo, esta propuesta fue desechada en la declaración final, en particular por Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Arabia Saudita. En tanto, varios representantes árabes ratificaron que la lucha palestina es parte de un movimiento de resistencia y liberación. A esto las reacciones no se hicieron esperar. Este lunes el primer ministro de Israel envió un fuerte mensaje a las naciones de Oriente Medio. Les digo a los líderes árabes, si quieren preservar sus intereses, deben hacer una cosa, permanezcan en silencio. El presidente de Turquía respondió a su amenaza. Además hizo referencia a las exigencias de un alto al fuego del mandatario francés Emmanuel Macron. Netanyahu realizó una rueda de prensa con 2 ministros. Estaba muy perturbado. La cumbre de Riad y las declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron le inquietaron mucho. Le dije, oye Netanyahu, estás acabado, te esperan días diferentes, por los niños de 3 y 5 años que están sepultados, por los cuerpos de las madres y de los bebés que se están descomponiendo. Esto evidencia el claro oscuro de los países árabes y musulmanes en torno al más dramático momento que vive la población palestina, con 75 años de persecución, colonialismo y genocidio por parte de la fuerza ocupante,
Una expresión de esta crisis es el saldo de civiles muertos, productos de los bombardeos indiscriminados. Según el Ministerio de Salud, ya son más de 11.300 civiles asesinados, incluidos 4.600 niños y 3.100 mujeres, mientras que el número de heridos ascendió a 28.000. Al tiempo, la Asamblea General de la ONU bajó su bandera a media asta en tributo a más de 100 funcionarios del organismo asesinados en Gaza. A esto se le suma los 51 periodistas que murieron por los bombardeos en medio de sus funciones. Esto forma parte de las violaciones al derecho internacional humanitario, en el que los hospitales, escuelas, mezquitas e iglesias han sido el principal objetivo militar. Allí los hechos, incluido lo que sucedió en Arabia Saudita, en Riad este fin de semana. Vamos a analizarlo. ¿Esto qué ha significado? Para ello nos acompaña Omar Hassan Fariñas, es analista internacional, profesor de Relaciones Internacionales, Epistemología en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Profesor Omar, bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Patana. A usted muchas gracias. Profesor, su análisis, sus reflexiones con respecto a esta cumbre y sus conclusiones. Hay un punto clave de las 57 naciones en esa declaración que hicieron parte como naciones islámicas y árabes presentes en Riad, una condena al gobierno de Israel por los ataques y bombardeos contra la población civil. Sí, ellos lograron replicar el pulso que podemos ver en las calles no solamente del Medio Oriente, sino en Europa, efectivamente en los propios Estados Unidos. Yo creo que hasta podemos agregar la ira de los propios sionistas que están haciendo manifestaciones en contra de su primer ministro en la actualidad. Ellos lograron replicar esas demandas, esos gritos contra la injusticia que está sufriendo ese pueblo. Básicamente condenaron los ataques. Los calificaron de algo totalmente injustificable, una violación sistemática del derecho internacional, y llamaron a la necesidad de que haya un cese del fuego y que se le dé el acceso a la ayuda humanitaria que se va acumulando en Egipto, pero que no puede entrar porque, bueno, ya sabemos por qué. Porque Israel no lo permite. En términos además diplomáticos, me parece importante cuando hace referencia, y lo decía el príncipe heredero de Arabia Saudita, que estamos en contra del colonialismo de Israel. Y se dice en este momento, mire usted además la ira que ha suscitado entre el gobierno sionista, en particular del primer ministro Benjamín Netanyahu. ¿Esto cómo se entiende? Bueno, en primer lugar, el príncipe Ben Salman está en una posición muy positiva. Él logró tener una fuerza de convocatoria muy espectacular y eso es un mensaje que se lo está mandando a los países occidentales, número uno. Número dos, en esa cumbre, Ben Salman pudo llevar al propio presidente de la República Islámica de Irán a que esté presente. Y está presente como un socio, como un igual. Es una cumbre a donde podemos ver en una misma foto al presidente Recep Tayyip Erdogan y al presidente Bashar al-Assad. Cosas que son totalmente imposibles de creer. De hecho, muy cerca el uno del otro, ¿no? Precisamente. Y como usted sabe, ahí hay las reuniones bilaterales en esa conferencia son mucho más importantes que la propia conferencia. Es impresionante lo que se ha dado hasta los momentos. Y demuestra un fuerte liderazgo por parte de Arabia Saudita, tanto del mundo árabe como una influencia y un rol muy importante en el mundo islámico, que ya son un total de como 2.000 millones de personas en el planeta. Porque, sí. Por otro lado, estamos, lo que usted me mencionó, con el señor que está en Tel Aviv. Bueno, eso es parte del mismo problema que están enfrentando desde el 7 de octubre. El liderazgo está totalmente confundido. Todavía no sabe lo que está haciendo. No está preciso. Esa gente cada día dice algo nuevo sobre sus objetivos. Una vez es acabar con toda Hamas, otra vez es acabar con todos los palestinos en la Franja de Gaza. Una vez dicen quién va a administrar la Franja de Gaza después que ellos tienen victoria y otra vez dicen que es otro. Nunca tienen algo preciso. Uno de esos ministros cometió la barbaridad de decirle al mundo que está la opción de tirar una bomba
nuclear. Sí. Lo cual, obviamente... Como si fuera solamente a caer en un pequeño espacio y no se llevaría también Israel, Egipto y todas las naciones fronterizas. Obviamente es algo bastante absurdo, porque el efecto a largo plazo va a caer sobre la propia población sionista que está ahí al lado. Lo catastrófico del asunto es que revela muy claramente que los sionistas, claro, eso se sabe, pero ellos lo terminaron de revelar de manera oficial, que tienen armas nucleares. Entonces, claro, los árabes empiezan a llamar a dónde está la Organización de las Naciones Unidas para las Armas Nucleares, que persiguió todo este tiempo y sigue persiguiendo a Irán, pero ahora que sucede esto con los sionistas, están en silencio total y no dicen absolutamente nada. Entonces, ese es un gobierno que está completamente en caos, no sabe lo que está haciendo, no tiene visión, no tiene estrategia, porque los agarraron con un grado de sorpresa que hasta ahorita, más de un mes más tarde, todavía no es tan claro lo que están haciendo. Pero fíjese usted que eso no les ha permitido, no les ha impedido, así exista una condena mundial desde los pueblos del mundo entero para que acaben con el bombardeo y el asesinato de civiles en la Franja de Gaza. Son más de 11.000 personas que han sido asesinadas en un mes y una semana, profesor. Nada los detiene, así que como todos bien sabemos que quien le da el visto bueno para esta masacre, para esta carnicería es Estados Unidos, uno se pregunta, y allí va a la pregunta a usted directamente, esto nos demuestra que Estados Unidos sigue siendo la policía del mundo, el hegemón que sigue mandando. Si Estados Unidos no le dice a Israel, detén la masacre, entonces Israel lo seguirá haciendo. Esa última frase es correcta. Los Estados Unidos, si no gira sus instrucciones, los sionistas van a seguir hasta, te diría, lograr sus objetivos, pero como ellos mismos no saben cuáles son sus objetivos, entonces no sabemos hasta cuándo seguirían. Pero en relación al comentario que usted hace, yo no estoy 100% seguro que los Estados Unidos sigue siendo la potencia unipolar y hegemónica. Porque el asunto es, hace 10, 15 o 20 años, esto no hubiera sucedido por completo. Jamás las acciones que tomaron, el respaldo que tienen todo el mundo árabe y musulmán, eso no hubiera sucedido. Esto es una señal del debilitamiento, de que no tiene la misma capacidad que tenía los Estados Unidos de convocatoria, de amenaza, de impedir que la agenda vaya en esta dirección. Yo creo que eso también fue una de las razones por la cual los resultados de la cumbre no fueron, de la cumbre árabe islámica, no fueron tan contundentes como ciertas personas querían que sean. Porque aquí se le está tratando primero, los líderes árabes musulmanes tienen que tomar unas decisiones en un ámbito internacional geopolítico demasiado complejo, porque ahorita hay un enfrentamiento global, una guerra fría literalmente, entre los Estados Unidos por un lado, Rusia y China y sus aliados por el otro. Es una coyuntura a donde declarar o tomar acciones contra el sionismo no es contra el sionismo, es sino contra Estados Unidos directamente. ¿Verdad? Y es una coyuntura donde los Estados Unidos se va a hacer la víctima a decir que estos se aliaron al bloque ruso-chino, lo cual no es así, lo cual es falso, pero en la situación de debilitamiento que tienen los Estados Unidos va a hacer eso. Entonces ellos tienen que ser muy cuidadosos en un ámbito extremadamente complejo como es el de la actualidad. Claro. Y por eso que se está dando eso. Y mientras tanto, el pueblo palestino, la población civil, sigue sufriendo las consecuencias. Usted nos, lamentablemente. Es terrible lo que sucede. Las imágenes son extremadamente dolorosas que llegan día a día, hora a hora, minuto Aparentemente a minuto. no es muy doloroso para varios líderes europeos y los Estados Unidos. Nada más para ellos. Sí, bueno, no de para hecho, sus poblaciones, solamente para ellos. Sí, de hecho, hay también una reflexión que quiero pedirle con respecto a Europa, por lo que ha sucedido justo este lunes. Pero antes de eso, usted decía que aún no está claro cuál es el gran objetivo de Israel. Y allí, permítame preguntarle, porque lo que sí parece es que siguen ávidos del territorio palestino. Y tal vez esta es una oportunidad para seguir avanzando sobre ese territorio, los territorios ocupados palestinos. La Franja de Gaza no representa algo que los sionistas quieren poseer o necesitan poseer. El problema es que no es un gobierno actuando como un jefe de Estado.
Es un grupo de gente llena de mucha frustración, llena de mucha rabia, porque estaba muy seguro de su posición, de su superioridad, y un grupo de gente que tienen 20 años, 25 años en la cárcel más grande del mundo, empobrecidos, muertos de hambre, no tienen recursos, se les están matando a su gente 2, 3, 5, 10 cada día. Esa gente, no un Estado organizado, no unas Fuerzas Armadas bien suministradas, sino esa es la gente que hizo llegar a oponerse a sus rodillas a la gran poderosa entidad sionista que tiene 400 bombas nucleares supuestamente. Es un grado de frustración, de humillación demasiado alto. Ahorita lo que estamos viendo no es un gobierno conduciendo una política de Estado, sino un grupo de gente frustrada, molesta, que lo único que está haciendo es vengarse. Por eso es que están volando. ¿Cuál es la utilidad estratégica de matar y de destruir a tantos hospitales y a funcionarios de las Naciones Unidas? Eso no te trae eso te trae daño político y estratégico a largo plazo. Pero lo siguen haciendo porque se les perdió todo el sentido con la desesperación, la ira, la frustración de lo tan equivocado que está. Y se están arrastrando a la población israelí, me refiero directamente a quienes viven en Israel. No, están arrastrando a todos los judíos del mundo en esta masacre. Por eso es que vemos tantos judíos haciendo declaraciones que ellos no son sionistas y están en contra del sionismo. Diciendo no en mi nombre. Para que no estén manchados con la sangre de tantos inocentes, para que no sean nazificados, como ya efectivamente son los del gobierno de este señor en Tel Aviv. Porque fíjese usted que en Israel, de todas las edades, adolescentes, los llamados adultos jóvenes, adultos mayores, la expresión de odio los ha deshumanizado. Jóvenes diciendo, qué bien, nos alegra que estén matando a los palestinos. Un argentino que vive en Israel, sionista, se hizo este fin de semana un video viral. Les han armado una gran parrilla, un gran asado a los militares para que se llenen de energía y sigan matando a los palestinos. Gracias a Dios que no se recuerdan del Partido Nacional Socialista en Alemania de hace 70 años. Hacía exactamente lo mismo. Pero bueno, eso no es lo que nos debe preocupar tanto. Lo que nos debe preocupar tanto es que, como usted está diciendo, los Estados Unidos permite esto, porque los Estados Unidos en realidad es el autor intelectual de este genocidio. Es el autor intelectual de este genocidio. El problema ahora es que ellos pasaron tanto tiempo denunciando la masacre, las barbaridades que ha cometido el gobierno, el gobierno ruso en Ucrania, supuestamente, ¿verdad? Ahora, ¿con cuál cara van a acusar a cualquier parte del mundo? Más importante, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, perdón, esa fue la que emitió una orden de captura a Vladimir Putin por supuestos crímenes de guerra. Lo hizo bien rápido. ¿Y en base a qué? En base a unos niños que fueron, no asesinados, trasladados, supuestamente. Bueno, aquí no hay niños trasladados. Aquí hay miles de niños sepultados, masacrados. ¿A dónde está el tribunal? Ese no es una discreta comunicación del fiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya. Eso es lo que hemos tenido. Y a propósito de Europa, profesor, que es un tema que teníamos pendiente para conocer su reflexión, hemos visto durante esta jornada, el jefe de la política exterior de la Unión Europea, el señor Josep Borrell, le dice al mundo en una rueda de prensa, debemos detener de alguna manera este baño de sangre, debe haber una tregua. Pero el canciller de Alemania, que funge como el jefe de Estado realmente en el país, así tenga el nombre de canciller, dice, no, eso tiene que seguir. Y esa es Europa. Alemania es un caso especial. ¿Cómo lo entendemos? Alemania tiene tanto terror que lo identifiquen con su pasado muy hermoso, que tiene que ser más sionista que el mismo señor que está en Tel Aviv. O sea, tiene que ser más sionista que los sionistas, más papista que el Papa, como dicen. En su desesperación, tiene que hacer ese tipo de declaraciones que van en contra de su propia población.
recordemos una cosa que le está informando muy orgullosamente el señor en Tel Aviv, el que dice que es primer ministro, a través de los medios de comunicación. Yo le he solicitado a los líderes europeos y al líder de los Estados Unidos que ignoren las solicitudes de su población y sigan apoyando. Eso es lo que llaman democracia. O sea, estamos hablando de una expresión completa y absoluta de una población hacia sus líderes para que paren de eso. Y este líder democrático le dice a los otros supuestos democráticos, ignora por completo lo que ellos están diciendo. Eso es lo que está haciendo igualmente el liderazgo político en alemán. Ya ese liderazgo está bastante desgastado, ya perdió lo que tenía que perder en el enfrentamiento con Rusia. Ellos saben que no tienen mucho futuro. ¿Y usted cree que les pasarán factura? Porque mire la decisión que ha tomado, aunque se tardó bastante, pero al final la tomó el gobierno de Reino Unido. El primer ministro ha pedido la renuncia de la ministra de Interior porque le exigió a la policía que debía ser contundente, es decir, que debía generar niveles de represión contra la población que salía a protestar en contra del asesinato del pueblo palestino. Y bueno, hubo toda un remesón durante esta jornada dentro del gobierno británico. En realidad esa señora la tuvieron que sacar porque su postura estaba perjudicando el gobierno ya debilitado del señor Sunak. Es problemático. Tanto así que vean cómo tienen que recuperar, o acaban de nombrar el nuevo canciller británico, es el ex primer ministro. Lo tuvieron que poner ahí para refortalecer un gobierno que está debilitado. Parte del debilitamiento es las barbaridades de esta señora, las declaraciones a lo largo de los años. Esto simplemente es ya el colmo, lo que hizo rebosar el agua del vaso. Pero en realidad ha sido una barbaridad de personas, porque es la versión femenina del señor que está en Tel Aviv. El extremismo, el odio, la necesidad de demostrar que mientras más yo odio a grupos religiosos y raciales, soy superior. Esa visión que de verdad prevalece mucho en el mundo occidental, aunque uno no lo crea. Y esto, profesor, ya a punto de despedirlo, llama también a la reflexión, porque el asunto cuando se plantea desde lo religioso genera confusión, genera incertidumbre y muchas preguntas para la población y esta llamada opinión pública en general en el mundo. ¿Es que es un asunto o realmente religioso o es un asunto realmente de carácter político? Y lo que hay es un asunto de geopolítica, no de religión. Este es el problema clásico. Esto es el problema de siempre abordar o justificar las guerras y los conflictos en base a religiones, para hacerlos abstractos y quitarles su verdadero contenido material, político, de tierra. Sus propios intereses. El asunto es que no hay élite a lo largo de la historia humana que ha tomado una decisión de hacer una guerra porque una persona rece de una manera diferente. Todas las élites toman la decisión de ir a guerra por poder y dinero, más nada. El problema es que tú no puedes movilizar a las masas con ese concepto. Ustedes vayan a morir y yo soy el que me voy a quedar con el botín. Nadie va a ir. Ahora, si tienes ideología, si tienes religión para movilizarlos, pues exactamente eso es lo que vas a utilizar. El conflicto del Medio Oriente tiene cero que ver con religión. El primer hospital que mataron gente en Gaza, la primera masacre, 400, 500 personas que murieron en un solo golpe, y eso era un hospital administrado por cristianos palestinos, no son musulmanes. Hay un montonón de gente muerta, son cristianos. Hay como 8 o 9 iglesias de palestinos, cristianos, de otras destruidas. Exactamente, no mezquitas. Lamentablemente, la hipocresía de los líderes del mundo occidental y especialmente de Europa y de Norteamérica omite esa parte y te dicen, no, esos son los locos musulmanes en guerra con los judíos. Los musulmanes no están en guerra con judíos, los judíos tampoco. La guerra es contra el sionismo. El que está masacrando a niños son los sionistas, no los judíos. Los que se están muriendo no son los musulmanes nada más, son cristianos también. Son seres humanos, pero hay que deshumanizar a esas personas
para poder justificar el proyecto y el geopolítico, las necesidades geopolíticas de la potencia que está permitiendo todo esto, que se llama los Estados Unidos. Estados Unidos. Para despedirlo, profesor, usted con todo el conocimiento que tiene y en particular de Oriente Medio, ¿qué salida le ve? ¿Cómo lograr que Israel acabe con este asedio al pueblo palestino, a la población civil? No es necesario obligar a los sionistas a que terminen. Ellos se van a terminar con sus propias manos. Ellos se van a acabar con sus propias manos. Lo que tiene que hacer es el mundo árabe, el mundo musulmán, especialmente los palestinos, es seguir aguantando y seguir luchando. No será la primera vez, ellos tienen una larga historia de lucha, ellos tienen un modelo perfecto de aguantar y resistir, que es el propio Muhammad, el profeta Muhammad, que la paz de Dios esté con él. Ese es el perfecto modelo para ellos. Incluso hasta para los cristianos palestinos, sigue siendo el mismo modelo de resistencia, de aguante y de sostener. Y el sionista se va a desgastar por sí mismo, de la misma manera que los Estados Unidos poco a poco se está desgastando en el ámbito internacional, porque su credibilidad está en el piso, sus narrativas están en el pipote de la basura y su hegemonía pronto va a estar en el mismo pipote. Muchísimas gracias, profesor. Muy buenas noches. Vamos así a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Argentina. Eco del crucial cara a cara de este domingo entre los candidatos a la presidencia, Sergio Massa y Javier Milei. Este lunes, entre serias reacciones y el mundo virtual inundado de memes, la balanza se inclina por el aspirante de Unión por la Patria. Lo analizamos al volver en Es Noticia. Querido pueblo boliviano, estoy convencido que pese a todo lo que nos ha tocado enfrentar, vamos por buen camino y los resultados son los que cuentan. De todo corazón, los convoco a mirarnos a nosotros mismos, a que cada cual pueda ver cómo estábamos en 2020 y cómo estamos hoy. No perdamos de vista que el proceso de cambio es un proyecto político de un colectivo humano. Sus únicos dueños son las organizaciones sociales. El proceso de cambio es un patrimonio del pueblo boliviano. Estoy seguro de que estamos cansados de la confrontación entre bolivianas y bolivianos. El pueblo quiere trabajar en paz. Hoy ratifico lo que dijimos en el Gran Cabildo del Pueblo. Ni cobardes, ni traidores. ¡Que viva nuestro Estado plurinacional de Bolivia! Muchas gracias. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Cada semana se coloca un argumento sobre la mesa y la opinión se la forma usted. Texto y contexto. Domingos, solo por Telesur. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe.
En noticia argentina, solo una semana de la segunda vuelta presidencial. Los representantes de Unión por la Patria y Libertad Avanza, candidatos, protagonizaron este domingo un duelo verbal que recorrió los portales de noticias en Argentina y a nivel mundial. Vamos a verlo. De acuerdo a los medios internacionales, el debate presidencial estuvo acalorado y ácido. Sin embargo, dieron de ganador a Sergio Massa, de Unión por la Patria, al imponer su agenda y dominar psicológicamente al candidato de ultraderecha, Javier Milei. Horas posteriores a la contienda, el intendente reelecto del municipio del Tigre, Julio Zamora, manifestó su apoyo a Sergio Massa. Que lo vi muy sólido, muy centrado en sus ideas y marcando claramente una gran diferencia con respecto a la propuesta de Milei. En su cuenta en X, el militante popular, Juan Grabois, señaló: ya perdió cualquier frescura, el león ya no ruge, el que maulla es el gato, pues Milei reniega de sus propuestas anteriores, a lo que llamó a derrotar a quien puede llevar a la Argentina a una catástrofe sin precedentes. Por su parte, aliados del partido de extrema derecha, Libertad Avanza, no postearon ni se pronunciaron a favor de Milei. Sin embargo, no se atrevieron a discutir el dominio de Massa, tal como lo expuso la ex candidata presidencial, Patricia Bullrich. Massa copó la escena, eso está claro, copó la escena, generó una, un envolvimiento general del debate, sobre todo en la primera parte. Ya después me parece que se emparejó. Tras su performance inestable, Javier Milei dijo este lunes a un medio local que un coro de tosedores irrumpía sus momentos de participación durante el debate para desconcentrarlo. Pero si usted se fija, cuando yo, por ejemplo, estoy haciendo el cierre, un momento muy importante, están todos tosiendo. Es decir, hubo un cambio de último momento sobre la disposición de la gente, ¿sí? ¿Y qué hicieron? Me pusieron de mi lado la gente de él, y entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hablaba, todos tosían. En respuesta, el ministro de Transporte de la capital, Jorge de Onofrio, lamentó la poca capacidad de atención del candidato de extrema derecha, quien aspira a la silla presidencial. No, me parece que, a ver, esto habla del nivel de concentración y de focalización. Quien tenía el momento de cierre de uno de los, o el momento más importante de su vida, estar prestando atención a quién tosía o no, o como pasó hace muy poco, que mandó a callar a los que estaban detrás de cámara. Desde las redes también le respondieron. Tosedores profesionales. Contrato por obra. Para debate presidencial. Y no solo por esto, miles de internautas llenaron de memes y publicaciones burlonas sus cuentas acerca del debate, una expresión de humor y sátira que da cuenta del crucial momento que vive la nación. En medio de la complejidad del momento, pues también ahí saca un poco de sonrisas este cara a cara posterior al debate con esa cantidad de memes y sobre todo el tema de los tosedores. Dijo también por ahí Javier Milei en una entrevista que eran tosedores que habían llegado de Brasil, así que le han respondido, ahora hay tosedores especialistas cariocas. Vamos a hablar de ello con María del Carmen Verdú, es abogada, integrante, fundadora de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, militante antirrepresiva desde fines de los 80, nos acompaña desde Buenos Aires. María del Carmen, qué gusto, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes por el llamado. Muchísimas gracias. Hablábamos en el marco de lo que será este análisis de ecos de este cara a cara, de este debate entre Milei y Massa. ¿Cuál es tu análisis? Mira, lo primero y fundamental es que tomemos real conciencia de que este personaje, que es uno de los dos posibles presidentes a partir del 10 de diciembre en nuestro país, Argentina, piensa que acuerdos básicos sociales debemos romperlos y busca imponer que los derechos que hemos conquistado en estos últimos 100 años con la sangre de miles de personas son costos a eliminar. Y cuando digo eliminar, es en el más absoluto y literal sentido de la palabra,
porque la ideología de las políticas represivas que aplicará Milei para ejecutar esas aberraciones, el mercado de órganos. Sí, te escuchamos. Te escuchamos, adelante. Tenemos dificultades en la comunicación con nuestra invitada. En tanto, es importante, ya vamos a retomar esa comunicación, porque recordemos que estamos a solo una semana de la segunda vuelta presidencial. El próximo domingo, 19 de noviembre, como siempre decimos, se da la encuesta definitiva. ¿Qué es lo que decidirá el pueblo argentino? Bueno, en esas dos figuras está el futuro para los próximos 4 años del país. Todo esto sin duda transversalizado con una profunda y enorme crisis económica, producto de una también enorme deuda que dejó el expresidente Mauricio Macri, de más de 45.000 millones de dólares ante el Fondo Monetario Internacional. De ellos, más de 30.000 millones de dólares se esfumaron. Por eso, hace algunos días decía el candidato a la presidencia de Unión por la Patria, ministro de Economía Sergio Massa, que se ha comprometido el Fondo Monetario Internacional a enviar una comisión, un comité que va a investigar qué pasó con por lo menos 30.000 millones de dólares que se fugaron, porque no fueron ni a la construcción de hospitales, ni de escuelas, ni de infraestructura, ni de nada. Listo de nuevo con nuestra invitada. ¿Cómo estás? Adelante. ¿Me escuchas? Sí, ¿cómo estás? Ahora les escucho perfecto. Decía que lo que tenemos que tener en cuenta es que la ideóloga de las políticas represivas que va a aplicar Massa para ejecutar sus aberraciones es Victoria Villarruel, su candidata a vicepresidenta. Una mujer que, como es de público conocimiento, es histórica defensora ideológica, pero también legal, como parte del CELTIV, de los genocidas que perpetraron secuestros, desapariciones, torturas, asesinatos, tiraron personas vivas desde aviones al Río de la Plata y secuestraron a cientos de bebés, hoy personas adultas que seguimos buscando, más allá de los que ya y las que ya han sido recuperadas en su identidad por abuelas de Plaza de Mayo. Es también la persona que al inicio de la campaña Milei anunció como la futura ejecutora del programa de seguridad de su eventual gobierno. Entonces, imaginemos cómo sería el accionar de todas las fuerzas de seguridad nacionales a cargo de alguien que defiende las peores perversiones perpetradas por el Estado en nuestra historia. Por si hiciera falta darnos cuenta, una de sus adherentes, Cecilia Pando, que tiene muchísima cercanía e influencia dentro de la Libertad Avanza, hace poco expresó en un video que tuvo mucha visibilidad en las redes sociales, que en caso de ganar, Milei va a tener que tomar medidas no gratas ante el aumento de la conflictividad social que va a provocar su gestión. Y para eso, dijo esta mujer, va a tener que dar intervención a las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas para restablecer el orden, y por ese motivo, para que repriman a gusto, pidió a la Libertad Avanza que cierre todas las causas contra genocidas y libere a los pocos que siguen detenidos, un tema en el cual Argentina es justamente ejemplo en el mundo por haber logrado llevar adelante los juicios de verdad, memoria y justicia. No hay un solo habitante de nuestro país que no sepa cuáles son las irreparables consecuencias de la última vez que esto pasó. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estas expresiones que se expresan mediáticamente y cuya fuerza política recibe el apoyo político que hemos visto en las elecciones, en realidad está poniendo en juego la memoria de nuestro pueblo. Entonces, tenemos que sostenerla, tenemos que evitar de cualquier manera que la construcción hegemónica de estos sectores nos lleve puestos. Sí. A ver, hace no mucho tiempo Villarruel, después de atacar a abuelas y madres de Plaza de Mayo, lisa y llanamente dijo que lo escuchado en los últimos 40 años en Argentina sobre derechos humanos es falso. La misma posición histórica de Patricia Bullrich. Es un negacionismo absoluto, como decir que no hubo terrorismo de Estado, como decir que no hubo dictadura, si fueron varias, de hecho, en tu país, Argentina. Pero, María del Carmen, algo está sucediendo. ¿Qué pasa con ese llamado consenso nacional con respecto, por ejemplo, no solamente al terrorismo de Estado, sino 30.000 personas desaparecidas?
algo está sucediendo porque no conecta, y tiene que ser que hay otra situación, muy probablemente directamente ligada con la crisis económica, razón por la cual Milei, con todo lo que hemos visto, hace 6 meses pasó de ser un personaje pintoresco al probable próximo presidente del país. Eso es absolutamente cierto, compañera, y lo hemos visto en el curso de este año. Un personaje que arrancó, como vos bien decías, como un panelista de color en algunos programas, diciendo barbaridades, casi un personaje cómico, pero que ha ido ganando esta centralidad fundamentalmente por el apoyo de los medios hegemónicos de comunicación, desde que empezó con sus presentaciones televisivas en 2017, 2018, desde su aparición pública en 2016. Y su exposición mediática ha ido creciendo, siempre hablando de estas barbaridades, como solucionar los problemas del sistema de donación de órganos con opciones de mercado, o plantear que no es tan grave que discutamos vender bebés, o que la educación pública es un centro de adoctrinamiento marxista, o que quiere reemplazar nuestro sistema de salud pública con un sistema de vouchers, es decir, con un arancelamiento, igual que lo que plantea con las universidades, con la educación pública, al punto incluso de afirmar que la gente tiene derecho a morirse de hambre, como expresó en un debate con Juan Grabois. Pero aquí hay algo que es muy importante remarcar. No estamos hablando de negacionismo. El negacionismo era el de Menem con los indultos. El negacionismo era el de Alfonsín y el prólogo del Nunca Más, hablando de los 2 demonios y desconociendo el rol distintivo del aparato estatal en tanto suma del poder público. Acá estamos hablando de liso y llano reconocimiento y reivindicación de la dictadura cívico-militar eclesiástica, del genocidio perpetrado por el Estado y del terrorismo de Estado llevado a cabo por la última dictadura en Argentina. Entonces, es por eso que desde nuestro lugar como organización antirrepresiva decimos que no es un tiempo el que estamos viviendo para polémicas infructuosas ni pases de factura. Sabemos muy bien quién es Sergio Massa. No necesitan contarle a Correpi qué hizo en Tigre, cómo inventó el COT, el sistema policial que después sirvió de origen para las policías municipales en la provincia de Buenos Aires, ni cuáles son sus posiciones, su vínculo con Rudolf Giuliani y todas sus posiciones en la materia. Acá el punto es que tenemos que llevar a cabo un análisis que no puede estar alejado de la realidad que viven millones de personas todos los días. No podemos ser neutrales, no podemos tener vacilaciones cuando el peor de los terrores es explícito y se está mostrando a cara descubierta frente a nosotros. Al fascismo, a esta derecha recalcitrante, la tenemos que denunciar, la tenemos que exponer y la tenemos que enfrentar sin titubeos, porque es nuestra propia vida lo que está en riesgo, precisamente para poder seguir peleando por todos los derechos que nos faltan. Claro, es la situación tan crucial entre la vida y la muerte, la democracia o la necropolítica. A ese punto están. Pero esto, María del Carmen, en esto que dices que es importantísimo, esta reflexión profunda que se debe hacer en este momento, ¿cómo le cuentan ustedes esto a la gente joven, a los nuevos votantes de 18 años que se van a enfrentar el domingo a esa papeleta? Mira, es nuestra principal preocupación porque además Correpi como organización antirrepresiva justamente está compuesta por infinidad de jóvenes, tanto varones como mujeres, familiares de víctimas de la represión. Yo soy de las poquitas ancianas ya a esta altura con más de 65 años, pero la enorme mayoría son personas jóvenes. Y por eso lo que nos esforzamos en hacer es justamente en llegar a esa juventud que es la que cotidianamente padece todo tipo de hostigamiento, de represión por parte del aparato estatal, para explicarles que justamente tenemos que seguir peleando por toda la agenda antirrepresiva que tenemos por delante, como tenemos que seguir peleando por todos nuestros derechos en todos los demás ámbitos,
sociales, culturales, políticos, de género, laborales, etcétera, pero eso no lo vamos a poder hacer si estamos muertos. Y acá estamos hablando de quienes proponen como solución al problema argentino un Falcon verde en el que dicen entran 7 personas. Muchísimas gracias, María del Carmen. Ese es el momento que vive esta nación que amamos, Argentina, y el próximo domingo será la decisión, además que comenzaba de un momento tan difícil políticamente desde las PASO. Muchísimas gracias, María del Carmen. Bueno, parece que ahí se cayó la comunicación cuando la despedía. Le agradecemos a ella por este análisis que además está cargado de preocupaciones y sin duda de carácter histórico. Así vamos a ir a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Venezuela, este lunes sectores políticos, sociales, gremios económicos se han sumado a la campaña por el referendo consultivo en defensa de la Guayana Esequiba, la misma defensa que el gobierno lleva a la Corte Internacional de La Haya, en donde se pretende legislar sobre asuntos internos de Venezuela. Les presentamos esta radiografía al volver en Es Noticia. Desde México hasta Brasil, Telesur conecta fronteras. Telesur siempre da más. En Noticia Venezuela, miles de organizaciones políticas, sectores sociales, estudiantiles, indígenas, el sector pesquero, acuícola, religiosos, sindicatos, se unen a la campaña por la defensa de la Guayana Esequiba. Muchas voces, un solo país. Lo vemos. El Consejo Nacional Electoral indicó que cada día se suman más estructuras legales que han manifestado su interés de unirse para participar en el referéndum consultivo, como Protección del Territorio Esequibo, a celebrarse el próximo 3 de diciembre. Hasta este momento ya a nivel nacional, en esta preliminar que estamos dando en el día de hoy en la sede del Consejo Nacional Electoral, de 563.939 organizaciones que se han adherido a este proceso del llamado y la convocatoria para el próximo 3 de diciembre en defensa pues del Esequibo. El rector del ente comicial precisó que 38 de estas adhesiones pertenecen a organizaciones con fines políticos, 243 gremios, 148 sindicatos, 77 universidades, 199 de la sociedad civil, 3.654 del poder popular, 39 comunidades indígenas y 8 sectores religiosos y de la iglesia. Representantes de estas organizaciones políticas y sociales expresaron por qué participarán en el referéndum consultivo. Partido Verde defiende el Esequibo porque ante todo somos venezolanos y nosotros desde que nacimos hemos visto en nuestro mapa de Venezuela que esa nos pertenece. Como parte de esta necesaria unidad sociopolítica, también se unen empresas empaquetadoras de alimentos. De todas nuestras empresas en Venezuela, en Portuguesa y en Guanare, este 3 de diciembre dice 5 veces sí, vota 5 veces sí. El Esequibo es de Venezuela. El partido político Pro Ciudadanos también acudió para sumarse al referéndum consultivo y afirmó que la soberanía sí se consulta. Sí que apoyo esas negociaciones de Barbados y de México, nos ordena
en uno de sus puntos, apoyar la defensa del Esequibo. Y la mejor manera de defender el Esequibo es participar en el referéndum y participar por el sí. La segunda razón por la que estamos aquí, porque algunos dicen que la soberanía no se consulta, se ejerce. Eso no es verdad. El artículo 5 de la Constitución Nacional dice que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, que se ejerce a través del sufragio. En consecuencia, hay que consultarlo. Y número 3, otros dicen que este es un tema antiimperialista, bla, bla, bla. No, este no es un tema antiimperialista. Si usted revisa la historia. Se trata de una causa nacional, una convocatoria para decir que Venezuela está unida y reclama sus derechos legítimos a través de mecanismos consagrados en la Constitución. Una causa nacional que se defiende en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Tenemos noticias porque este martes y miércoles allí, a través de una instancia que presentó Guyana, la República Cooperativa de Guyana, debe decidir en un asunto que es de autodeterminación de los pueblos en el marco de Naciones Unidas, pero está esto en la Corte de La Haya. Ahí está nuestra enviada especial, Madeleine García. Madeleine, adelante. Saludos, Tatiana. Una actuación sin precedentes en la historia judicial de la Corte Internacional de Justicia. Guyana solicitó a esa instancia internacional medidas provisionales para detener el referéndum consultivo del 3 de diciembre en Venezuela, que se realizará en defensa de la Guayana Esequiba, cumpliendo así con sus derechos soberanos y políticos que mandata la Constitución. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que está pidiendo Guyana? Le está pidiendo a la Corte que interfiera en un asunto interno, y esto, denuncia el gobierno de Venezuela, forma parte de la escalada de agresión por parte del gobierno de Guyana en contra de Venezuela, porque esta acción que intenta no tiene ningún tipo de asidero jurídico. Es un exabrupto, así lo calificó recientemente la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien además es la jefa de la Comisión Presidencial de Defensa del Esequibo. Ya el equipo de abogados defensores de Venezuela se encuentra en La Haya, encabezado por Rodríguez. Y este martes a las 10 de la mañana le corresponde el turno a Guyana en la audiencia pública para ser escuchadas sus alegatos, y el miércoles a la misma hora a Venezuela le corresponderá desmontar la pretensión de Guyana para frenar esta consulta que tiene 5 preguntas. 3 de ellas le inquietan mucho. Se le preguntará, por ejemplo, al pueblo de Venezuela si está en desacuerdo con las líneas fronterizas fraudulentas que se impusieron en el laudo arbitral de París de 1899 que despojó a Venezuela del Esequibo. La segunda, si apoya el Acuerdo de Ginebra, único instrumento jurídico que es válido para Venezuela para dirimir la controversia territorial y que es la única ley que existe en el mundo para resolver una causa territorial. Y por último, que si están de acuerdo con la creación, por ejemplo, del Estado de la Guayana Esequiba y se creen políticas de desarrollo que se sume al mapa y que se sume esta región al mapa que está marcado actualmente con rayas representando una zona en reclamación. Esto también por primera vez ocurre en Venezuela y este proceso también es inédito e histórico. Así que nosotros nos vamos a mantener acá para llevarles a ustedes, Tatiana, la información que se genere en estos 2 días aquí en La Haya. Adelante. Muchísimas gracias. Gracias a nuestra enviada especial, Madeleine García, por contarnos en detalle qué significa esta visita de la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Que tengan todos y todas muy buenas noches. Hasta mañana. Desde República Dominicana hasta Venezuela. Telesur conecta fronteras. Telesur siempre da más. Recorre los acontecimientos nacionales e internacionales en un espacio que ofrece lo más relevante del panorama mundial y lo que fue noticia durante toda la semana. En síntesis, todos los viernes, solo por Telesur.
Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Soy Orlando Pérez, les acompaño para hablar lo ocurrido en Argentina, porque